Este tema es un tema muy profundo y esperamos que usted tome sus notas, ¿no? Porque estudiamos la Biblia acá en Cristo Fiel y Verdadero a esta hora, ¿verdad? Y siempre los martes tenemos mucha audiencia que nos ve y que estudia la Biblia con nosotros. Así que en este momento olvídese del celular, olvídese de todo. Quiero que abra la palabra de Dios. Vamos a tratar de ser breves pero sustanciosos, ¿verdad? Porque hoy viene una palabra que si tú le pones atención va a transformar tu vida completamente. Nosotros hemos estado experimentando que verdaderamente Dios sí contesta la oración si nosotros oramos con fe, ¿verdad? Y hoy traemos algunos versos de la palabra de Dios que nos van a dar una profundidad en nuestra oración. Acuérdate que orar no es decir lo que uno quiera, sino que orar es implementar lo que Dios ya nos dio, lo cual es la palabra, ¿verdad? Orar, cuando uno ora conforme a la palabra, ¿verdad? Número uno, en realidad el único idioma que Dios habla es la palabra de Dios, porque Él mismo es la palabra. Si hoy vamos a ir a algunos textos, te vas a dar cuenta de que dice la Biblia, ¿no? En algunos versículos, por ejemplo en Juan 1:1, que es el primer versículo que vamos a tomar hoy, ¿verdad? Que es uno de los versículos bases, ¿no? Para nuestra enseñanza. Dice que en el principio, ¿verdad? ¿Cómo dice? Génesis 1. Vamos a ver Génesis primero y después Juan, ¿verdad? Y lo lees y después lo hablamos. Está bien. Bueno, recuérdate que Dios contesta nuestra oración porque ya está escrito, según lo que mi esposo está diciendo y que es verdad. Ya está escrito lo que tú estás pidiendo, la voluntad de Dios. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, en el principio, ¿verdad? O sea, cuando vas tú te das cuenta que Él es el principio y el fin, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Es el alfa y el omega, ¿verdad? Entonces cuando dice en el principio no está hablando de un comienzo de tiempo, sino que está hablando de una base, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Él es el principio, Jesucristo es el principio. Entonces por eso dice, ¿verdad? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Porque Él es el primero y el último, ¿verdad? Esos son los títulos de Jesús. Si te das cuenta, todo tiene que ver con la palabra, ¿verdad? Juan 1:1. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ok, entonces dice que el verbo fue hecho carne, ¿no? Pero Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? O sea, está hablando del verbo. Acuérdate que gramaticalmente el verbo es la parte de la oración que le da vida a la oración, por decirlo así. Si no hay un verbo, simplemente es una frase, ¿verdad? No te da ningún sentido. O sea que el único sentido para la vida es el verbo de Dios. Jesucristo es el arquitecto de la fundación del mundo en el principio, ¿verdad? En Él está depositado todo. Dice el libro de Colosenses que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, ¿verdad? Dice que al mismo tiempo también Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces estamos hablando de que nosotros pertenecemos a lo que es en sí el fundamento, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces dice, aquel verbo fue hecho carne. O sea, la palabra de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos a entender esto, estamos diciendo entonces que Jesús es la palabra, ¿verdad? Increíble. Se encarnó, la palabra se encarnó. Y la palabra tiene poder, ¿verdad? O sea, pues que si Jesús está dentro de nosotros, como dice la Escritura, porque a eso vamos, entonces Él, ¿verdad? Es el que habla por nosotros, por decirlo así. Toda palabra que sale de nuestra boca es palabra de Dios, ¿verdad? Es porque Él está dentro de nosotros. Y lo que tenemos que utilizar es la fe para poder movernos de esa manera. Hay veces que nosotros separamos todo y por eso es que no nos funciona la oración, porque todo lo separamos. No nos damos cuenta que la palabra está dentro de nosotros, ¿verdad? Pues es cuando uno recibe a Cristo en su corazón. Entonces, una de las razones por las cuales llegamos a este convencimiento fue porque yo le contaba a mi esposa que yo siempre he tenido, ¿verdad?, bastantes dudas acerca de
de cómo era que Jesús cumplía la profecía, ¿verdad? Porque hubieron tantas profecías que se cumplieron en la vida de Jesús y yo no tenía claro cómo era que eso funcionaba. Vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Que tenemos aquí en orden y yo te voy a mostrar cómo eso funciona, porque depende de eso que tu oración sea contestada de parte de Dios, de cómo tú tengas la fe para creer que eso es así. Así que vamos con el próximo texto. Sí, el próximo es Isaías 55:11. Es importante que tú nos acompañes con tu Biblia, ya sea en el teléfono, si tú la tienes, o así como la de nosotros, que la tenemos aquí. Es importante que lo veas. Y esto, antes que lo leas, este es el famoso texto que usamos todos los evangélicos. Dice que la palabra no regresa vacía. Siempre decimos eso, pero no entendemos la profundidad de lo que eso significa, ¿verdad? Sí, así dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que no sale de mi, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Para que la envíe. Entonces, ahí Dios mismo lo está diciendo, ¿verdad? O sea, porque Jesús salió de Dios, ¿verdad? Él es la palabra de Dios, ¿verdad? Que se hizo carne. Eso es lo que Dios está profetizando Isaías. Está diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca, ¿verdad? Jesús salió de la boca de Dios porque en el principio, ¿verdad? Dios, cuando hablaba la palabra, Él creaba todo. Dios nunca usó las manos para crear cosas. Dios todo lo hizo con la palabra, ¿verdad? Entonces, hay que entender esto. Dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que hace germinar la tierra y producir, ¿verdad? Entonces, la palabra cuando es enviada tiene un efecto, ¿verdad? Y esto no tiene absolutamente nada que ver con las doctrinas esas que se predican, ¿verdad? De que usted name it and claim it, ¿verdad? No es el poder de la confesión, porque el poder de la confesión pertenece a la metafísica, ¿verdad? A la cientología. Esto que estamos enseñando no tiene nada que ver con eso, aunque pudiese ser una imitación del diablo, ¿verdad? Para poder imitar lo que realmente los cristianos deberíamos de tener y saber, de que la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros cuando la confesamos, ¿verdad? Tiene un efecto en el mundo espiritual. Nosotros cuando hablamos la palabra, el Señor dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Qué fue lo que hizo la palabra? Vino a esta tierra, vivió, ¿verdad? Nació como un bebé, vivió una vida santa, murió en la cruz y resucitó de los muertos. ¿Y cómo regresó a Dios? No regresó con las manos vacías. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, ¿verdad? Sino que Cristo vino y Él hizo lo que tenía que hacer, y cuando regresó a Dios, regresó con más hijos. O sea, Dios dio un hijo y Cristo regresó con todos nosotros, ¿verdad? De regreso. O sea que Dios mandó la palabra y la palabra nunca será estéril, nunca será improductiva. Cada vez que tú hablas, cada vez que tú dices algo, con la fe que deberías de decirlo y con la profundidad y el entendimiento, la comprensión de lo que es hablar la palabra de Dios, tienes que estar seguro que esa palabra no va a regresar vacía, ¿verdad? O sea, es el mismo concepto, porque es la forma en que Dios quiere que vivamos. Si quieres vamos al otro texto, sí, para poder profundizar. La fe es la palabra, era lo que tú me estabas diciendo hoy. La fe es la palabra. Cuando tú tienes fe, tú confiesas la palabra, tú manifiestas lo que tú crees, lo que tú tienes adentro. Si tienes a Jesucristo, tú lo crees por medio de la fe y tú lo confiesas en tu vida y tú lo recibes. Mira, en Hebreos, acompáñame, Hebreos capítulo 11 y verso 3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí está, ¿verdad? Sí, amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Ponle atención, ¿verdad? O sea, por la fe entendemos, ¿verdad? O sea, finalmente como que, entonces comprendemos que por la fe, ¿verdad? Entendemos haber sido constituido el universo, ¿ok? Por la palabra de Dios. Está hablando acerca del cosmos, ¿verdad? Del universo. No está hablando solamente de un planeta, de la luna. Está hablando de todo, ¿verdad? Que dice que el Señor hizo todo lo que se ve de lo que no se veía.
Y ese es el poder de la palabra, ¿verdad? No es un pensamiento positivista, sino que es el creer lo que hoy estamos enseñando, ¿verdad? Que la palabra de Dios tiene poder. Dice, no volverá a mí vacía. Es el mismo concepto en tu vida, el mismo concepto en la oración, el mismo concepto, ¿verdad? Y es bien importante que ahora entremos, por ejemplo, a analizar cómo era que Jesús, ¿verdad? Cuando vivió en esta tierra, que la palabra se hizo carne, ¿por qué las profecías se cumplían tan a cabalidad en la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Pero antes de eso, no sé si tenemos un texto más que visitamos. Tengo dos más aquí en Hebreos. Leímos el 3, vamos al 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sí, porque, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero el concepto, ¿verdad? De que cuando yo hablo palabra de Dios, ¿verdad? Implemento la Biblia, hablo el idioma de Dios. Y las oraciones que se hablan con el idioma de Dios, Dios las contesta. Esto te lo vamos a probar al final, ¿verdad? Cuando ya vayamos a otros textos. Pero lo más importante de todo esto, ¿verdad? Es el ver cómo realmente hay una gran afinidad entre la profecía y la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la profecía, Él es la palabra, ¿verdad? Por eso es de que no había dificultad en cumplir profecías que estaban escritas de Él, porque Él mismo era la profecía, Él mismo era la palabra. A ver si vas entrando en el concepto. Vamos poco a poco. ¿Hay algún otro texto? Vamos a Efesios 2:10. No, entonces no. Entonces, Romanos 10:17, ¿qué decía? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, entonces la fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces habla de dos oídos, ¿verdad? O sea, el oído físico, que ya se sabe que tenemos, pero hay un oído, porque dice, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. O sea, que hay otro oído. Está el oído físico, ¿verdad? Y el oído espiritual. Entonces el oído espiritual se desarrolla por la palabra de Dios, y eso es lo que produce fe, ¿verdad? Ahí produce fe. Entonces, por ejemplo, si hay algunas profecías que escribimos, ¿no?, de acerca de Jesús, por ejemplo, queremos citar algunas y luego te voy a enseñar la asociación que había entre el cumplimiento de las profecías y la persona de Jesús. ¿Por qué, verdad, se cumplían esas profecías de esa forma? Tenemos una profecía que está en Isaías 53:7 y dice, y habla del silencio de Cristo frente a sus acusadores. Y eso se cumplió en Mateo 27:12 y 14. También tenemos otra profecía, las manos y los pies de Cristo fueron perforados con clavos al ser crucificado. Esa profecía está en el Salmo 22:16 y se cumplió en Lucas 23:33. Otra es, ninguno de sus huesos fueron quebrados. Eso está en Salmos 34:20 y se cumplió en Juan 19:33 al 36. Tenemos otra, repartieron los vestidos de Cristo y sobre su ropa echaron suertes mientras Él padecía en la cruz. Eso lo profetizó en el Salmo 22:18 y se cumplió en Juan 19:24. Y la última, el costado de Cristo perforado, se profetizó en Zacarías 12:10 y se cumplió en Juan 19:34-37, y así te pudiéramos dar muchísimas. ¿Pero por qué escogimos estas? Escogimos estas porque son en el momento en que Cristo estaba en su ministerio, en el tiempo que Él estaba cumpliendo lo que Él
Dios lo había mandado a hacer, que era morir por nosotros en la cruz. Y yo te quiero decir algo, él no podía manipular estas profecías. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a saber él que iban a repartir sus vestidos y que los iban a echar suertes para él? Ya lo había dicho en el Salmo 22:18 el profeta. Pero ¿qué pasa? ¿Será que él podía manipular desde la cruz que hicieran eso con sus vestidos? También que no cortaran, que su costado no fuera perforado o que sus huesos no fueran quebrados. Yo pienso que eso nadie lo puede controlar. Sí, él no lo podía controlar. Entonces, y escogimos estas profecías porque no son como, por ejemplo, como la profecía de que nació de una virgen, que también pues, es incontrolable esa profecía. Pero, por ejemplo, cuando entró con un burrito, ¿no?, a Jerusalén, él bien pudo haber imitado eso, cualquiera pudo haberlo leído y él pudo haberlo imitado, ¿verdad? Pues se pudo haber inventado, pudo haberlo controlado, manipulado. Estas profecías son cuando él ya estaba en el madero, cuando él estaba en la cruz. Él estaba totalmente Deshabilitado. lejos, deshabilitado de poder participar en que se cumpliera ninguna de esas profecías. Ahí entonces está el secreto, ¿verdad? El misterio o la revelación está ahí. ¿Por qué? La profecía, ¿verdad?, va ligada a la persona de Cristo de una manera tan tremenda y tan sincronizada, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, ¿verdad?, que alguien puede meterse en algo similar a eso y cumplirse, ¿verdad? Y la explicación es porque Él mismo era la palabra. Jesús mismo es la profecía, Él mismo es el verbo hecho carne. Entonces, por eso es que las profecías se cumplían con esa sincronización. Con exactitud. Y con esa exactitud también. ¿Por qué? Porque ya básicamente, ya Dios ya lo había dicho, Dios ya lo había hablado, ¿verdad? Y como ya la palabra estaba aquí en carne, ¿verdad? Entonces la palabra escrita, la palabra profetizada, iba ligada estrechamente a la vida de Jesús, ¿verdad? Porque Él era la palabra, Él era la profecía, Él es el verbo, ¿verdad? Entonces, al tener esto nosotros con nosotros, ¿verdad?, ya entonces entramos a otro nivel. Ya entramos no a una vida sobrenatural, sino una vida lo más natural que debe haber, pues porque no debería de ser, ay, qué sobrenatural. No, que eso es algo ya que debería de ser automático en nosotros, ya cuando llevamos ese concepto a la vida de oración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra se metió en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Se metió en nosotros porque Jesús se metió en nosotros, porque Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, que se metiera en ti. Tú le pediste a Cristo que entrara Fíjate en que, ti. por ejemplo, esta profecía donde dice que le perforaron sus manos y sus pies, esa profecía fue cientos o miles años antes, cuando todavía no existía la muerte en la cruz. Sí, La muerte en la cruz se impuso muchos años después. Fueron los romanos los que realmente trajeron la crucifixión, ¿verdad? Entonces, o sea, pues que hay algo que debemos entender, no solamente con respecto a Jesús, porque ahora Cristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Los que pertenecemos a Jesús también pues estamos estrechamente ligados a la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, si lo hacemos dentro de ese concepto que te estamos enseñando en esta noche, básicamente no hay nada que sea la voluntad de Dios que Dios te niegue, pues. ¿Me entiendes? Lo que sucede es que a veces nosotros queremos orar otras cosas, ¿verdad? Y por eso es que Dios no nos contesta las oraciones. Pero si nosotros oramos dentro del concepto, y Jesús nos trató de enseñar ese concepto, ¿verdad?, en la Escritura, y lo vas a ver, ¿verdad? No sé cuál es el próximo texto que En tenemos. Efesios 2:10, donde estábamos anteriormente, dice así: porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Creados en Solo Cristo un momento. Jesús. Cuando dice hechura suya es cuando Dios nos hizo a nosotros espiritualmente hablando, ¿verdad? Él usó el molde, el mismo molde que Él usó para hacer a Jesús, es el mismo molde que Dios usó para hacernos a nosotros. Por eso dice, somos hechura suya. ¿Te das cuenta? El mismo patrón que Dios usó, como una costurera, ¿no?, que usa el mismo molde, el mismo patrón, a ver si me entiendes. Ese mismo patrón fue el que Dios usó para hacernos a nosotros espiritualmente hablando. Cuando tú recibes a Cristo, ¿verdad?, recibes al Señor en tu corazón, ya eres hechura suya, ¿verdad? Ya estás hecho
de acuerdo al mismo patrón. Lo único que nos toca como Jesús, ¿verdad?, es ir caminando, ¿verdad?, confesando la palabra, usando la palabra, utilizando la palabra, porque cuando la palabra se utiliza no puede regresar vacía, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y de esa manera nosotros hemos comenzado a ver cómo nuestras oraciones son contestadas, porque en cualquier situación, por muy difícil que sea, si tú hablas la palabra, esa palabra no va a regresar vacía, ¿verdad? Y eso es la oración, en realidad es implementar lo que Dios ya nos dio, por decirlo así. No es inventar algo nuevo, sino usar lo que Dios ya nos dio, ¿verdad? Entonces, somos hechura suya. I'm sorry que la interrumpí. Así es, no hay problema, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Ok. de antemano. Entonces, fíjate tú qué cosa tremenda esta, porque está hablando de antemano. Y cuando dice de antemano, ¿verdad?, se refiere antes de que todo fuese creado, pues ya Dios ya había hecho todo. O sea, en otras palabras, Dios hizo todo, pasó por el tiempo, vio que era correcto, perfecto, y de ahí lo comenzó. ¿Me entiendes? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos caminando en obras preparadas para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Ya básicamente nosotros lo que hacemos es caminar por este mundo en obras que obviamente son buenas, porque dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? Pensamientos de bien y no de mal, para que recibáis el bien que esperáis, ¿verdad? O sea, pues que usted va a recibir bien, media vez lo espere. Pero si usted no espera el bien, ¿cómo lo va a recibir? ¿Verdad? O sea, pues en el concepto de que ya la palabra fue dada, ¿verdad? Y cuando tú oras, obviamente estás dando palabra que tiene un resultado espiritual, pues es como un boomerang, ¿no? Tú lo tiras, va, golpea lo que tú quieras y te regresa a la mano, ¿no? O sea, pues nosotros cuando hablamos estamos haciendo un efecto en el mundo espiritual. Acuérdate que eso es lo que la palabra hace, ¿verdad? Y luego se manifiesta en el mundo físico, dentro de este concepto. Por eso es que es importante lo que nosotros hablamos como cristianos. Tenemos que enfocarnos en la fe, creer lo que estamos confesando con nuestra boca y lo vamos a recibir si es la voluntad de Dios y si ya eso ya está escrito. No nos tenemos que preocupar. Dios no lo va a contestar, pero si tú hablas que algo que no es fe, por ejemplo, duda, miedo, temor, todo lo que el hombre teme, eso le vendrá, dice la palabra de Dios. Y también uno se da cuenta cuando uno está hablando con una persona que no tiene la palabra, ¿no? Que no tiene el verbo. Porque si no tiene la palabra, entonces habla duda, ¿verdad? Habla cosas incoherentes que no van de acuerdo a lo que Dios ya estableció, ¿verdad? Y ese es el problema. Esto tiene que ver, hermanos, con una revelación de Dios. Esto no es una cuestión de hombre. Esto no, las cosas espirituales no son cosas de hombre, son cosas de Dios, ¿verdad? Nosotros aquí estamos hablando sabiduría que nadie más conoce, ¿verdad? O sea, esto es algo que es profundo y es algo que si tú lo entiendes y lo manejas, bueno, vives una vida, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, imagínate tú, para que la vida abunde, para que seamos bendecidos, victoriosos, pero todo tiene que ver, ¿verdad?, con el concepto con que tú lo hables, ¿no? Personas cuando tú hablas con ellas, tú te das cuenta que no lo tienen, pues, no están enfocadas, no lo creen. El problema es creerlo, ¿verdad? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo el mundo sea edificado, ¿no? Entonces, hay personas que no hablan para edificar, ¿verdad? Hay personas que hablan por temores, por dudas, y todo es temor, todo es duda. Entonces ahí no hay palabra. Y hay personas que también lo exagerado, porque hay personas que hablan de super fe, que nunca se van a enfermar, que nunca les va a pasar esto, el otro. Entonces todo extremo es malo. Nosotros los cristianos estamos expuestos a todo, pero para eso tenemos la palabra, ¿verdad? Para poder orar a Dios y recibir, ¿verdad?, el resultado de lo que es orar correctamente. Creo que se puede decir que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? El que entiende el concepto, ¿no? Amén. Tenemos San Juan 14:23 y dice así: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínate tú, entonces ahí es donde está el concepto, ¿verdad? Nosotros ya tenemos, entonces, dice, mi Padre lo honrará y vendremos a él.
¿verdad? Así como Jesús salió de Dios para que regresase con el propósito victorioso, de la misma manera Dios está dentro de nosotros, es lo que dice la Escritura ahí. Entonces cuando nosotros hablamos, entonces ahora estamos hablando palabra de Dios, ¿verdad? O sea, pues estamos hablando el verbo, estamos hablando palabra, estamos hablando poder. ¿Entiende lo que digo? Estamos ministrando precisamente eso. Dice, vendremos a Él, ¿no? Y tenemos el versículo 13, ¿no? 14-13 que es también... Sí, el 14-12, ¿quieres también? Sí. O el 14-12 y 13. Sí, el 14-12 es el tuyo. Empezamos por el 12 y terminamos en el 13. Perfecto. Okay. Escucha el 12, es el verso 12 del capítulo 14 de Dice, Juan. de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque voy al Padre. Ajá. Entonces imagínate tú, o sea, entonces no, dicen, yo no puedo creer que nosotros podamos hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque no lo creemos. Por eso es que no lo podemos hacer, porque no lo creemos, porque no entendemos el concepto del poder que hay en nosotros, ¿no? Y aunque claro, nosotros somos gente débil, pues dice que la excelencia del poder de Dios fue depositado en vasos de barro, ¿eh? La verdad es que miramos mucho barro, pero no miramos mucho poder, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Pero en realidad, por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, estamos llegando a un momento en todo esto, hermano, que estamos viviendo. Pues estas son cosas que Dios nos está enseñando ahora, ¿verdad? Dios nos está revelando estas cosas ahora. Y algunos de ustedes a lo mejor ya lo sabían, pues disculpen, nosotros lo acabamos de averiguar y no tenemos vergüenza de decirlo. Pero nosotros estamos implementando esto de una manera tan tremenda que verdaderamente no hay cosa que Dios no nos conteste, pues. Todo lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, Dios nos lo está dando en medio de la crisis, de la dificultad. Es como cuando Cristo debía impuestos, por ejemplo, ¿no? Y le dice a Pedro, mira, vete al mar y el primer pez que agarres, allá adentro va a estar el dinero, ¿verdad? Para pagar los impuestos. Imagínate todo eso. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Pero yo lo creo. Yo creo que Dios funciona así. Yo creo que para Dios nada es imposible, porque es que Él ni siquiera metió la mano para hacer el universo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por eso es que Jesucristo ofrece ahí que mayores cosas que las que Él hizo nosotros haremos en su nombre, ¿verdad? Y aquí está el secreto, el nombre de Jesús. ¿Verdad? Como decía mi esposa, cuando nosotros decimos, Señor, en el nombre de Jesús, no es solamente así como en el nombre, no, sino que en el nombre del verbo de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? Que se hace carne en nosotros, se puede decir, ¿verdad? Que se metió el Señor en nosotros y que hoy, pues, está en toda la iglesia, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros pidamos, ¿lo dice ahí claro o no? ¿Cómo lo dice? Todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Dice aquí, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y en el 13 dice, y el 13 todo es el bueno. lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, fíjate. ¿Y dónde está el Hijo? Adentro de nosotros, la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y la razón por la cual Dios quiere que oremos, ¿verdad? De esa manera. Y el interés que Dios tiene que esas oraciones que nosotros hacemos sean contestadas. No es para la gloria nuestra. No es para decir, resolvimos un problema. No, es para que el Hijo sea glorificado en nosotros. Fíjate, cosa tan tremenda esa. Es una revelación maravillosa que debe cambiar el concepto, ¿verdad? Debe cambiar la forma en que pedimos, porque es que cuando oramos, hermano, debemos creer. El primer requisito que involucra la oración es sencillez y confianza, total dependencia de Dios. No se necesita un teólogo, no se necesita nada. Y no solo eso, sino que yo quiero retarte a ti esta noche. Ya terminamos, ¿verdad? Esta noche para no alargarnos más, porque esto te tiene que quedar ahí. Menos mal que tienes el video para darle otra vez y darle otra vez. Bueno, yo sé que a lo mejor las palabras no nos alcanzan para poder transmitir la revelación, ¿verdad? Completa, porque las cosas de Dios son tan tremendas y tan profundas que no hay lenguaje humano que pueda
expresar el poder y la profundidad del conocimiento de Dios, es la verdad. Pero sabes que el saber que Jesús está dentro de mí, el saber que Jesús es el poderoso, el Rey de Reyes, el gigante, el que para Él no hay nada imposible. Tú sabes que eso es algo maravilloso, saber que si yo lo puedo creer, que Él está en mí, yo voy a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Exactamente. Fíjate que en 2 días nosotros predicamos en el internet y mira cuántas personas se metieron. Él predicó y habían 5,000 personas, pero nosotros por medio de estos medios podemos llegar a muchos miles de personas. Así que yo lo creo en mí, créelo tú ahí donde estás también. Amén, amén. Y saber que Dios está obrando, ¿verdad?, en la revelación de la palabra, en la forma sencilla, ¿verdad? Esto, mira, la fe no es de empujar ni de pujar, como yo digo. La fe solamente se cree. No es cuestión de arrebato, de brinco, de grito. No, es algo que simplemente es, ¿verdad? Como dice que Él no es el yo fui, el yo seré, no, Él es el yo soy, ¿verdad? Moisés le pregunta y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Dice, diles yo soy, ¿verdad? El yo soy me envió a vosotros, ¿verdad? Él es, hermanos, es el eterno Dios, el que ya planeó todo para nosotros, para que todo nos salga bien, ¿verdad? Y eso es lo que implementar, ¿verdad? Y ponerle todo al Señor y meditar en su palabra, implementar su palabra. Y cada vez que pedimos conforme a la palabra. Cada vez que hablamos conforme a la palabra de Dios. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Dice, este libro de la ley, ¿verdad? Que esté siempre en tu mente, en tu corazón, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y por eso es que nosotros somos locos con el nombre de Jesús y con la palabra de Dios y con la fe, porque la fe, ¿verdad?, implementada en este concepto que acabamos de platicar hoy, esta noche, de revelar, por decirlo así, es algo impresionante, ¿verdad? Y te digo, tú le envías la palabra y ya sabemos que no va a regresar vacía. Mira, aquí vacía, lo tengo, ¿no? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, y el principio, ¿verdad?, de la Biblia es Jesús, ¿verdad? Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando termina, la Biblia termina con un amén, ¿verdad? Así sea, ¿verdad? Y ya se sabe que Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea que la Biblia comienza con la palabra, con Jesús, y termina con la palabra, con Jesús, ¿verdad? Del Génesis a Apocalipsis, la suma de mi palabra es verdad. Y por eso es que hay que leer Biblia, tener la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, meditarla, confesarla, profetizarla, declararla, las promesas de Dios, ¿verdad? Y también, escucha, tragarse también los versículos que son difíciles, los versículos que son problemáticos, los versículos que no nos gustan mucho. También tenemos que comernos los versículos que no nos gustan mucho, porque regularmente los devocionales y los versículos que se manda la gente, todos son buenos, ¿verdad? Bonitos, pero hay versículos que son duros de tragar, pero también porque esa es palabra de Dios, ¿verdad? Y es palabra que transforma nuestras vidas y nuestros corazones.